Ilia Topuria ha hablado, y lo ha hecho con una claridad brutal. Islam Makhachev nunca se ha enfrentado a alguien como yo. Pero eso no es todo. Dana White ya lo confirmó. Ilia peleará por su segundo cinturón, y los nombres sobre la mesa son Islam Makhachev o Charles Oliveira. Pero, ¿por qué aún no hay contrato firmado? ¿Por qué la UFC tuvo que enviar emisarios hasta Daguestán para convencer a Makhachev? Está evitando al campeón español. ¿Está en juego el cinturón o el orgullo? Hoy vamos a desmenuzar todo lo que Ilia dijo en El Hormiguero, el anuncio de Dana White, y las verdaderas razones por las que Makhachev no ha querido enfrentar al matador. Porque esto no es solo una pelea, es la guerra por el trono de la UFC. Ilia Topuria ha hecho historia para España. Está invicto, es carismático y mediático. Ha puesto a temblar a toda la división. Pero ahora su objetivo está claro: convertirse en doble campeón y subir al peso ligero. Dana White lo dijo el 8 de mayo. Topuria está en planes para encabezar UFC 317. Y los posibles rivales son Islam Makhachev, actual campeón de las 155 libras, o Charles Oliveira, el exmonarca con más finalizaciones en la historia de UFC. Esta noticia sacudió el mundo del MMA. Porque no solo se trata del ascenso meteórico de Ilia, sino de enfrentar a uno de los campeones más dominantes del momento. Pero mientras Charles parece dispuesto, Islam aún no. ¿Qué está ocurriendo realmente? Ilia Topuria se sentó frente a Pablo Motos con una mezcla perfecta entre calma y determinación. No solo habló de su próxima pelea, la diseccionó como un cirujano. Con nombres claros sobre la mesa, Islam Makhachev y Charles Oliveira, Topuria dejó claro que está listo para cualquiera. Pero que no todos están listos para él. Nunca se ha enfrentado a alguien como yo, sentenció, cuando Motos le preguntó por Islam. Y desde ahí comenzó a construir su caso, no con arrogancia, sino con argumentos técnicos y fríos como una hoja de bisturí. Islam, explicó, es un striker con clara tendencia a la lucha y control en el suelo, un tipo que busca aplastar a sus rivales con presión constante. Charles, en cambio, es un striker con tendencia a la sumisión. Palancas, estrangulamientos, peligro constante desde abajo. Uno es zurdo, el otro es diestro. Dijo mientras explicaba que hasta el ángulo del derribo cambia dependiendo de la guardia del rival. Incluso la estatura, Islam mide 8 centímetros más que él, fue analizada. Eso depende de cómo lo uses. A mí no me impresiona. Cuando Motos le mencionó la lucha daguestaní, Topuria se rió. Nunca se ha enfrentado a alguien como yo. Yo represento la nueva generación del deporte. Ya no basta con dominar una disciplina. Hoy en día tienes que ser completo. Y yo lo soy. Topuria insistió en que muchos de sus rivales llegaban con récords impecables, hasta que se cruzaban con él. Yo los noqueo, los someto, y si me llevan al suelo, no me pueden mantener ahí. Es como poner el coche en punto muerto y dejar que ruede cuesta abajo. Sobre Islam soltó una frase demoledora. Lo primero que sienta lo va a querer mandar de vuelta a Rusia. Y cuando le preguntaron si cree que el ruso lo evita, no se mordió la lengua. Yo no digo que tenga miedo, pero sí está siendo cauteloso. Sabe que le puedo ganar. Y aquí soltó una bomba. Según Ilia, el equipo de UFC tuvo que viajar a Daguestán para intentar convencer a Makhachev. ¿Por qué esa insistencia? Él quiere subir de peso, igual que yo. Pero yo tuve el valor de hacerlo. Él no. Quiere aferrarse al cinturón. Con Charles Oliveira la historia es distinta. Topuria le tiene respeto, pero no le teme. Él peleaba en mi división antes y nunca fue campeón. Luego bajó, y ahí sí lo logró. Y ahora dice que esta división es más dura. Pero tiene 10 derrotas. 10. No una ni dos. 10. Topuria explicó que la clave contra Charles estaría en el timing, en encontrar ese punto justo donde el golpe impacta sin desperdicio. Solo hacen falta 12 onzas para dormir a alguien. Es física, es timing, es ciencia pura. Lo que Ilia hizo en El Hormiguero fue más que una entrevista.
Fue una declaración de guerra. Técnicamente preparado, mentalmente inquebrantable. Y con una confianza que, lejos de parecer arrogancia, suena a verdad. No se trata solo de lo que dijo, se trata de cómo lo dijo. Como alguien que ya está visualizando el cinturón en otra categoría. Como alguien que sabe que el mundo lo está mirando. Y está listo para demostrar que la era de Ilia Topuria apenas comienza. La pregunta flota en el aire y retumba con fuerza. ¿Islam Makhachev está evitando a Ilia Topuria? No es una acusación cualquiera. Es un tema delicado cuando hablamos de campeones, de hombres que viven de pelear y cuya reputación se forja dentro del octágono. Pero si seguimos las pistas, las declaraciones y los movimientos fuera de cámara, algo no cuadra. Para empezar, Dana White confirmó públicamente que Topuria está en línea para una pelea por el cinturón del peso ligero. Sin embargo, según reveló Ilia en El Hormiguero, la UFC tuvo que enviar representantes hasta Daguestán, tierra natal de Makhachev, para convencerlo. Un movimiento inusual. Y eso dice mucho. ¿Por qué ese esfuerzo extra? ¿Por qué no hay una aceptación inmediata de la pelea por parte de Islam? Ilia tiene su propia teoría. Según él, Makhachev está buscando subir de división, quizá al peso welter, lo mismo que hizo él desde el pluma al ligero. Pero Topuria lanza una crítica directa. Yo tuve el valor de hacerlo. Él no. En sus palabras, Islam no quiere dejar el cinturón porque está aferrado a él, como si ese título fuera lo único que sostiene su legado. No me gusta decir que alguien tiene miedo, explicó Ilia con un tono que mezcla respeto con desafío. Pero sí creo que está siendo muy cauteloso. La única razón por la que no quiere pelear conmigo es porque sabe que le voy a ganar. Y aquí entra un detalle clave que refuerza la teoría de Topuria. Makhachev ha aceptado peleas con rivales de último momento, incluso con muy poca preparación, como fue el caso de Alexander Volkanovski. ¿Por qué entonces, si estaba tan dispuesto a pelear con otros, ahora duda cuando se trata del campeón español? Ilia ofrece la respuesta. Cuando estás realmente convencido de que vas a ganar, no dudas. Y esa duda, aunque sea mínima, es lo que hace sospechar a muchos fans y a Topuria que algo más está ocurriendo. Porque lo cierto es que, hasta ahora, Islam no ha hecho ninguna declaración clara aceptando la pelea. No ha mandado el clásico mensaje desafiante en redes. No ha levantado la voz para decir «Quiero a Ilia». Y en este deporte, el silencio a veces es más ruidoso que 1000 palabras. Hay también un factor de riesgo. Topuria es un striker explosivo, preciso, con excelente defensa de derribos y una confianza inquebrantable. Justamente el tipo de peleador que podría romper el dominio daguestaní en el suelo. Y eso, aunque no se diga en voz alta, inquieta. Por supuesto, esto no quiere decir que Islam Makhachev tenga miedo en el sentido tradicional. Nadie llega a campeón del mundo sin coraje. Pero sí puede haber algo peor que el miedo, la duda. Y cuando un campeón duda, cuando no ve la pelea como una victoria segura, empieza a evitarla. ¿Está Islam protegiendo su legado? ¿O simplemente esperando el momento adecuado? Sea como sea, lo que está claro es que la presión ya está encima. La UFC ha hablado. Topuria ha hablado. Y los fans están pidiendo esta pelea a gritos. Y mientras Makhachev piensa, Ilia entrena. Como si ya tuviera la fecha, como si el cinturón ya estuviera reservado. Ilia Topuria no se anduvo con rodeos cuando le mencionaron el nombre de Charles Oliveira. Aunque fue más respetuoso que con Makhachev, su mensaje fue igual de claro. Tiene 10 derrotas. Y aunque el récord de Charles es impresionante, finalizaciones espectaculares, guerras memorables y una racha histórica que lo llevó al título, Topuria lo ve como un obstáculo superado. Por el tiempo. Él peleaba en mi división y no fue campeón, recordó Ilia. Y no es mentira. Antes de coronarse en el peso ligero, Oliveira tuvo un paso irregular por el peso pluma. Subió porque el corte de peso se le hacía imposible. Pero según Topuria, eso también revela debilidades. Cuando no tienes la disciplina para mantenerte en una división, algo falla, sentenció.
Pero hay algo que Ilia no puede ignorar. Charles Oliveira es peligroso. Muy peligroso. Tiene más sumisiones que nadie en la historia de UFC y ha terminado a nombres como Justin Gaethje, Michael Chandler y Dustin Poirier. Es un tipo que si te descuidas un segundo te duerme o te atrapa el cuello, admitió. Aún así, Topuria confía en que su precisión, su defensa de derribos y su inteligencia en el octágono marcarían la diferencia. Contra Charles todo es timing. Saber cuándo entrar, cuándo salir. Él va hacia adelante, y yo también. Pero la diferencia es que yo no dejo espacios. Y sobre las declaraciones de Oliveira, quien aseguró que el peso pluma era más difícil que el ligero. Ilia lanzó una réplica tajante. Claro, era más difícil porque yo estaba ahí. Con Charles parece haber menos misterio que con Islam. Está más dispuesto, ha dicho públicamente, que quiere la pelea y la UFC lo ve como una opción viable. Pero si de legado se trata, Ilia lo tiene claro. Vencer a Oliveira sería un logro. Pero destronar a Makhachev sería histórico. Así que mientras Charles se postula como una opción real, Topuria lo tiene claro. Quiere al más difícil. Porque si vas a conquistar un nuevo reino, que sea derrotando al rey. Ilia Topuria está en el umbral de un legado que podría cambiar para siempre la historia de la UFC. Su determinación, su destreza técnica y su confianza lo han llevado al punto donde pocos han llegado. Ahora, enfrenta el reto de destronar a gigantes como Islam Makhachev o Charles Oliveira, y aunque los nombres sobre la mesa son enormes, Ilia ha demostrado que está listo para cada desafío. Pero la verdadera pregunta es, ¿está Islam Makhachev evitando a Topuria? ¿Está el campeón de las 155 libras consciente de que el joven matador podría ser su fin? La duda persiste. Sin embargo, lo que está claro es que Ilia está listo para dar un paso más y tomar lo que, según él, le pertenece, su segundo cinturón. Y si logra lo que se propone, podría ser el inicio de una nueva era para la UFC. Una era donde los nombres de Topuria, Makhachev y Oliveira sean solo los primeros capítulos. Como fans, lo único que podemos hacer es esperar y disfrutar de esta historia que aún está escribiéndose. La guerra por el trono está a punto de estallar. ¿Quién se quedará con él?